¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Ventana del Sol de Puebla. Es un gusto que nos acompañen como siempre, como cada semana. Y voy a decirlo porque siempre sale los jueves, como cada jueves. Yo soy Andrea Villalobos y como siempre me acompaña mi compañera Itzel Canizal. ¿Cómo estás, Hola, Ani, Itzel? buenos días. Pues todo muy bien, de maravilla, ahora de tempranito, pero pues bueno, empecemos con esta edición de nuestro podcast, La Ventana. Y pues bueno, en esta ocasión contamos con la presencia de una invitada de primera, de lujo. Contamos con la presencia de nuestra compañera Alba Lema. A ver, Alba Lema es una psicóloga clínica que pues el día de hoy viene, bueno, primeramente, Alba, bienvenida. Gracias, muchas gracias, chicas. Es un gusto tenerte aquí en el Sol de Puebla, tu casa del Sol de Puebla. Gracias. Y vamos a platicar el día de hoy de un tema, yo creo que muy importante, ¿no? Que nos preocupa, pero también nos debe de ocupar a todos, la salud mental. Y vamos a empezar, queremos iniciar preguntándote, ¿qué es la salud mental? Bueno, esta es una pregunta bastante intensa para empezar, vamos a decir, ¿no? La salud mental, como bien dijiste, es algo de lo que actualmente tenemos que darle mucha importancia y tiene que estar en la boca de todos. Y si yo pudiera, creo que cada uno puede definir la salud mental desde su especialidad, desde la mía, desde la psicología. La salud mental es esa atención de calidad y ese tratamiento correcto a todos esos problemas y diagnósticos que podemos llegar a tener que genuinamente pues tienen que ver con todo lo que tiene o con todo lo que puede afectar a nuestra salud mental. Estamos hablando de diagnósticos que pueden generar síntomas que provoquen disfuncionalidad en diversas áreas, y la propia atención correcta es lo que nos va a ayudar a poder definir que estamos teniendo pues una salud mental adecuada y que va a provocar bienestar. ¿Cuál es la importancia de la salud mental en la vida cotidiana, en el día a día? ¿Cuál es la importancia de la salud mental? Porque eso es muy importante, porque creo que últimamente se habla mucho de salud mental y se puede un poco como romantizar el tema y realmente no se sabe por qué hablamos tanto de salud mental o por qué es tan importante tratar la salud mental, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿por qué es importante? Porque la salud mental nos hace seres funcionales. Igual que la salud física nos puede provocar disfuncionalidad, al final, si tú tienes un cáncer, si tienes incluso una gripe, un problema gastrointestinal, no eres una persona funcional, no puedes ir a tu trabajo y rendir de la misma manera, no puedes estar con tus amigos y disfrutar de la misma manera. Con la salud mental pasa exactamente lo mismo. Entonces, poder tener una buena atención en salud mental nos ayuda a ser personas funcionales y, a mayores de ser personas funcionales, tener una calidad de vida y una estabilidad adecuada. Estamos viviendo una revolución y no la quiero maximizar porque somos personas jóvenes que no somos nativas digitales, pero ahorita la gente ya, los que están naciendo y desde hace ya muchos años ya son nativos digitales, entonces ellos no lo ven como una revolución, sino como el mundo que conocen. Pero creo yo que nosotras tres conocemos un mundo antes y un mundo después del internet y después de las redes sociales. ¿Influyen las redes sociales en la salud mental? Bueno, influyen en muchos aspectos, pero principalmente en el acercamiento a la salud mental. Voy a poner un ejemplo que me contaron el otro día en consulta, no es un paciente directamente mío, pero una de las psicólogas infantiles con las que trabajo tiene un niño de 7 años que está atendiendo. Él pidió ir a consulta y su familia tiene problemas económicos y el niño le contó a la psicóloga que él le había dicho a su mamá: no te preocupes, mamá, si no puedes pagar tú la consulta, yo la pago. Entonces, claro, para mí, con justo esto que acabas de decir, ¿no? Que un niño de 7 años que tiene toda la información, que a día de hoy agarra su celular, su tablet, lo que tenga, y puede conocer qué es la salud mental, qué son las emociones, creo que genuinamente ayuda a ese tratamiento pues más correcto y a darle la importancia necesaria, ¿no? El poder, o sea, el que la información pueda llegar a tantas personas y podamos darle ese valor a lo que está pasando, pues me parece primordial para poder atender la salud mental. Yo creo que hace 30, 40 años era imposible que un niño de 7 años le dijera a su mamá que iba a pagar su propia consulta de psicología porque creía que la necesitaba, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, las redes sociales y toda la era informática en la que estamos acercan a la información, y al final la información nos va a provocar esa curiosidad de querer saber, ¿no? Si de repente yo escucho, no sé, en Instagram, pues fui a consulta y de repente mi psicóloga me dijo que esto era una barrera emocional que yo estaba poniendo, al yo ver eso y escuchar eso me provoca como esa curiosidad de decir, y yo también tendré barreras emocionales, como vi en este caso. Entonces creo que rompe muchos de los estigmas que hay en el tratamiento de salud mental, y eso por supuesto pues ayuda a un correcto
correcto tratamiento de los diagnósticos. Alba, ¿y cómo saber que necesito como atender o cuidar mi salud mental? Porque como lo comentaba Andrea y tú misma hace unos momentos, pues normalmente como que, bueno, en las generaciones más jóvenes, yo he escuchado a chavitas de 18, 20 años que ya te dicen, no, pues es que voy a terapia. Y pues la verdad, bueno, no sé cuántos años tengas, pero pues yo a mis más de 30, sin entrar en detalles, pues la verdad no estaba acostumbrada a que a esa edad se hablara de ir a terapia. O sea, era más como de que vas a terapia, pues estás loca, ¿no? O ¿por qué voy a ir si no estoy loca, ¿sabes? ¿Cómo saber que necesito ir a terapia o cuidar de mi salud mental? Porque puedo decir, me siento bien, pero tal vez no lo estoy. ¿Cómo? Sí, no, totalmente. Mira, yo aquí utilizo siempre una frase que es muy importante, que es la funcionalidad. O sea, al final somos seres funcionales y ser funcional tiene que implicar muchas cosas, ¿no? Entre ellas tener calidad de vida, pero también poder rendir en mi trabajo, poder tener unas buenas amistades, poder ser adaptativa y tener capacidades para desarrollarme en mi familia, poder, no sé, tener independencia, tener autonomía. Entonces, creo que partiendo de la base de esto, en el momento en el que yo esté teniendo algún tipo de problemática relacionada con la salud mental, relacionada con mis emociones, con mis pensamientos, con síntomas físicos, y esa sensación o esa situación esté afectando a esta funcionalidad de la que os hablo, para mí ahí es donde está el punto donde tengo que atenderme, donde tengo que entender que yo ya no puedo solo, que si esto provoca una disfuncionalidad, ha pasado mis límites, ha pasado mis herramientas que yo tengo como ser humano y que necesito pues un profesional que me dé mayores herramientas para afrontar las situaciones que pueda llegar a estar teniendo. De todas maneras, aquí hay algo muy concreto que me gusta mucho explicar porque creo que puede ayudar mucho a entender cuándo sí y cuándo no. También, por supuesto, hay que hablar de esto y hay que decir, no hay que hacer un mal uso de la psicoterapia, no hay que hacer un mal uso de los psicofármacos, por supuesto que hay que tener mucha prevención y mucho cuidado con este tipo de tratamientos, pero bajo mi punto de vista es muy fácil saberlo cuando entiendes la diferencia entre emoción, sensación y estado de ánimo. A simple vista, una emoción es eso que voy a sentir con una intensidad controlada durante aproximadamente unas 2-3 horas. Por ejemplo, me despiden del trabajo y me pone triste. Es normal tener esa tristeza, es una emoción más, ¿no? Es muy probable que me sienta triste pues las primeras 2-3 horas y esté pensando sobre eso, pero puede ser que después de 2 o 3 horas, si yo tengo las herramientas correctas, empiece a pensar, bueno, a lo mejor no quería estar en ese trabajo, o a lo mejor puedo tener mayores oportunidades, o realmente yo ya no me sentía cómoda, ya no sentía que era el lugar para mí. Ese tipo de reflexiones ayuda a canalizar correctamente nuestra emoción. La siguiente diferencia que tenemos que hacer es con las sensaciones. Las sensaciones es una emoción que la mantenemos durante aproximadamente 1, 2, 3 días y ya viene con situaciones más fuertes, como por ejemplo, que puede ser un duelo. Si fallece una persona, es totalmente normal que me sienta triste 2-3 días y lo tengo que entender, y después de esos 2-3 días volveré a la vida funcional de alguna manera. Pero ahora viene la problemática, que es cuando ya tengo un estado de ánimo que se mantiene durante al menos una semana o 15 días, que siento que no soy capaz de canalizar o de externalizar correctamente las emociones que me está provocando ese estado de ánimo, y ahí es donde vuelve a aparecer la palabra clave, la disfuncionalidad, ¿no? Si yo me mantengo ante una situación durante 7 días, 15 días, triste, desanimada, no tengo ganas de nada, ya tengo que empezar a entender que ese estado de ánimo es algo que rebasa mis herramientas, rebasa lo que yo puedo hacer para controlarlo, y necesito ayuda profesional para poder tratarlo. A veces uno se siente, y lo voy a decir como suena coloquialmente, desganada, ¿no? Es que estoy desganada, es que no tengo... Y lo primero que te dicen es, cómprate vitaminas, ¿no? Porque te hacen falta vitaminas, pero quizá no es algo, o sea, quizá es algo más de acá. Mira, ahí, bueno, esto es una respuesta muy compleja, ¿eh? Voy a tratar de hacerla lo más simple posible. Hay 3 sistemas de nuestro cuerpo que están completamente relacionados. Uno es el sistema endocrino, sistema nervioso y sistema inmunológico. Cuando nos dicen, nos hacen falta vitaminas, puede ser que me sienta desganada porque mi sistema endocrino no está funcionando correctamente, hay una desregulación hormonal de ciertos niveles de vitaminas, de hormonas, de hierro, de calcio, y eso está afectando a mi sistema nervioso, ¿no? Y mi sistema nervioso está provocando esa sensación de desánimo, de desadaptación, de no estoy del todo contenta. Entonces, ¿esa frase es correcta? Claro, no se dice porque sea una mentira, se dice porque sí, hay una
relación que está estudiada, que afecta directamente a mi estado de ánimo, la desregulación en ciertas sustancias o ciertas pues, vitaminas que necesitamos. Pero, claro, ¿qué es el problema? Que está muy normalizado querer tomarme un medicamento, querer tomarme una vitamina y decir, ya, con esto la pastilla me tengo feliz que levantar, ¿no? y me tengo que levantar, ¿no? Cuando muchas veces el problema puede tener otro trasfondo que no sea tan simplificado o que no sea tan minimizado como el simple hecho de que me faltan unas vitaminas y vuelvo a lo mismo, tengo que tratarla con el especialista correcto, ¿no? Que en este caso pues sería la psicóloga o el psicólogo. Tengo una amiga que trabaja en el IMSS. Yo sé que aquí todos sabemos que es el IMSS, pero quizás nos vean en España porque Alba es española. Entonces, es el sistema de salud federal, ¿no? Pública, federal, que da salud gratuita a quienes estén afiliados, ¿no? Ese es el IMSS. Ok, entonces ella me decía, nosotros tenemos a pacientes prioritarios y los pacientes prioritarios toda la vida han sido personas embarazadas, personas con diabetes, personas con hipertensión, que a fuerza ellos deben de tener una cita cada mes, ¿no? Cada mes una cita. Y hago esa, o es importante esto porque está sobrepasado, ¿no? Hay mucha gente que llega y hay gente que no consigue cita, pero esas personas con esas características deben de tener una cita mensual a fuerza. Y ella me decía, pero hace unos meses también las personas con depresión y con ansiedad ya tienen que estar, tienen que tener un seguimiento mensual. Y le decía, oye, ¿pero por qué? Y dice, porque últimamente se ha disparado el número de personas que llega con un problema mental, que llega principalmente con depresión. Y entonces yo daba vueltas a la cabeza y decía, ¿y a qué se debe? Y yo te pregunto a ti como experta, como especialista, ¿la pandemia vino a detonar la pandemia por el o es algo que quizá antes no veíamos y ahora se está viendo más? Mira, yo genuinamente creo que hay muchos factores que lleven a que hoy estemos hablando de unas tasas más altas de episodios depresivos, episodios ansiosos y situaciones críticas, incluso que ponen en riesgo la vida de las personas, ¿no? Y me da mucho gusto, me alegra mucho esta información que nos compartes, porque creo que pues finalmente también hay una pandemia de salud mental que está llevando pues a muchos suicidios consumados y a situaciones muy duras de personas que realmente están sufriendo mucho. Entonces, que puedan empezar a abrirse, a recibir una atención de calidad en organizaciones públicas me parece excepcional, ¿no? Bajo mi punto de vista, creo que hay varias cosas que podemos a lo mejor platicar el día de hoy que pueden estar incrementando esto, ¿no? Y lo primero de todo es que vivimos en un mundo sobreestimulado, algo que muy probablemente hace 30 años, volviendo al tema de la información y las redes sociales, tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo, ¿no? Vivimos en este mundo sobreestimulado donde simplemente tenemos un celular en nuestro bolsillo, que entramos en una aplicación, bien puede ser TikTok, Instagram, la que sea, y nos pone un contenido que nos gusta, que nos hace sentir bien. Entonces estamos acostumbrados a que esos estímulos nos provoquen una sensación de bienestar, de agradable, pero al final, ¿qué pasa? Que son estímulos vacíos. En el mundo real estos estímulos no existen, ¿no? Yo hoy salgo a la calle y es muy probable que me encuentre con cosas que no me gusten. Esta falta un poco de aceptación de los estímulos del día a día, de tener que enfrentarme a ellos, de tener que controlar ciertas emociones como la frustración, como el malestar, como esa sensación de impotencia, nos lleva, por supuesto, a que haya un mayor incremento de los diagnósticos de salud mental, ¿no? Entonces, para mí eso sería un factor. Ese mundo estimulado. Y otro muy importante es como la hipervelocidad en la que vivimos, ¿no? Parece que muchas veces no nos paramos así a pensar 2 minutos, ¿qué ha pasado en mi día? ¿Cómo me he sentido? ¿Han pasado cosas buenas o no han pasado cosas buenas, ¿no? Seguramente todos aquí ponemos los audios y los reproducimos en 1.5 si no es que 2, y de repente muchos pacientes luego vienen a consulta y me dicen, veo series pero las veo ahí en Netflix, le pongo la velocidad a todo lo que da y entonces me veo una serie de 1 hora en 20 minutos. Y esa hipervelocidad en la que estamos viendo tampoco ayuda a conectar correctamente con ciertas características del día a día que nos van a dar bienestar, ¿no? Entonces, esos factores creo que son muy importantes. De ahí, más causas multifactoriales de las que podemos hablar. Justo esto de lo que hablamos, que se habla más de salud mental. Antes una persona depresiva se quedaba en casa, no pedía atención, no expresaba cómo se sentía, no comunicaba qué era lo que necesitaba, y a día de hoy ya se comunica, ya se habla de ello. Entonces, por supuesto, por términos lógicos, eso va a hacer que incrementen los números de personas que buscan atención, ¿no? Por supuesto, hay muchos más factores que pueden influir en esto, pero creo que de alguna manera, yo siempre digo, no se trata tanto, bajo mi punto
punto de vista de entender los factores de qué me llevaron a estar deprimido, qué me llevaron a estar ansioso, qué me llevaron a tener un diagnóstico de salud mental, que sea, sino creo que hay que incrementar más la prevención de qué voy a hacer para no tener ese tipo de diagnósticos, y lo segundo también, cómo voy a solucionar esto si es que ya lo tengo, ¿no? Yo tengo una duda, como retomando un poco lo que te decía Andrea, que han aumentado los casos de salud mental, y yo, por ejemplo, cuando veíamos estas cifras de las que, bueno, luego yo y yo hablamos, pensaba, es que tal vez no han aumentado, siempre hay gente deprimida, pero antes no se atendía o no se hablaba, ¿no? Es lo que yo pensaba. Entonces, como volviendo un poco a esta parte de que hay una población que tal vez con un poco menos de acceso a la información, como ahora que nosotros ya la tenemos, tal vez la generación de nuestros padres, ¿no? Que es una generación pues que tal vez pues que fue más trabajadora, que tuvo menos acceso a la información, que tal vez no fueron a la escuela. Este otro tipo de... ¿Cómo puedo yo identificar, cómo puedo acercar este tipo de información a ese público? O sea, no sé si haya como una especie de conducta que yo pueda identificar y decirle, oye, creo que necesitas ayuda. No sé si existan como ciertas banderas, ciertos rasgos que uno pueda ver en alguien para... Ajá, sí, mira, hay muchas formas. Lo primero de todo, como decimos, mediante la información. La información es clave, la información es poder, la información nos da control y el control siempre nos va a dar alivio, ¿no? Que pueda ver a lo mejor a mi mamá de 60 años que jamás fue a una consulta de psicología o de psiquiatría, pero que la pueda ver que de repente me invento una situación, cuando sale a la calle veo que le tiemblan las manos o veo que empieza a sudar, y que yo le muestre esos síntomas como algo disfuncional o como algo desadaptativo, es clave para que esa persona se sienta comprendida. Pero yo siempre digo que hay un punto concreto que es desde la experiencia personal. A mí muchas veces me ha pasado en consulta que pues se acercan a consulta personas a lo mejor de un rango de edad entre 25 y 30 años, empezamos a identificar síntomas y esa persona me dice, uy, caray, creo que a mi mamá también le pasa, o creo que a mi papá también le pasa, o creo que a mi abuelita le ha pasado toda la vida, ¿no? Entonces, el hecho de que esta chica o chico de 25 o 30 años sea capaz de controlar esos síntomas y lo cuente en casa es lo que hace la diferencia. Muchas veces, ahora me estoy acordando de una paciente en concreto que tiene aproximadamente unos 28 años, una sintomatología ansiosa elevadísima, y me decía, estoy segura que mi mamá también tiene ansiedad. Tratamos su sintomatología ansiosa, hubo una recuperación y una evolución correcta, y ella me decía, ojalá mi mamá acudiera a este tratamiento. Bueno, era muy difícil porque, por supuesto, la mamá ponía muchas resistencias. Al ver la mamá los cambios de su hija, se acercó a la consulta diciendo, oye, bueno, pues yo también me quiero sentir así, ¿no? Yo también veía a mi hija cómo se estresaba por los exámenes, cómo de repente le daban unos ataques de pánicos horribles, y me sentía identificada, sentía que a mí también me estaba pasando lo mismo, vi que a ella ya no le pasa, ¿qué tengo que hacer para ya no sentirme de esa manera? Entonces, si algo yo puedo decir es desde la propia experiencia. Obviamente no todos tenemos diagnósticos de salud mental graves, ¿no? Y no en todas las familias hay esos diagnósticos de salud mental graves, pero esa mínima atención, eso, por ejemplo, lo que comentabas al principio, que decías, esas chicas de 20 años que de repente dicen, yo voy a terapia y llevo yendo un año de terapia, qué importante es que esa chica hable de por qué voy a terapia. Oye, pues yo voy a terapia porque de repente tenía unas inseguridades conmigo misma o tenía una autoestima bajísima, cosas que no son graves, pero que van a prevenir que en un futuro esa persona no tenga un diagnóstico grave de salud mental, ¿no? Entonces, un poco concluyendo la pregunta, bajo mi punto de vista, hablar de ello, hablar de lo que hago yo en terapia, de lo que trato, de lo que ha servido para mí, en qué me ha ayudado, en qué ha evolucionado, y que de esta manera pueda acercarme a todas esas personas desde un punto de vista positivo. Porque también aquí, bueno, yo voy a decir algo y muy abiertamente, también creo que hay mucho estigma con respecto al tratamiento de la salud mental, porque seguramente todos habéis escuchado esa frase de voy al psicólogo y a mí no me ha servido, voy al psicólogo y estoy estancado, voy al psicólogo y para nada, ¿no? O está más loco que yo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Más me robó mi dinero también, eso es lo que siempre escucho. Eso, me robó mi dinero, exactamente. Bueno, puede pasar. O sea, al final hay profesionales para todo y bueno, claro que puede pasar, ¿no? Por eso es tan importante que los que nos dedicamos a esta área de la salud mental que está en auge, pues lo hagamos con una atención de calidad, con una atención basada en la evidencia. Por supuesto, todos los tratamientos que llevamos a cabo tienen que estar basados en evidencia científica y entonces de esta manera lo que podemos atender ahí al tener una experiencia positiva y al compartirla, como podemos un poco contrarrestar esta información tan negativa que se ha creado en torno a los diagnósticos de salud mental y en torno al tratamiento de salud mental. Oye, perdón, nada más porque ve helada un poco esta pregunta que dudo. Por ejemplo, un padre
con un desorden, bueno, con un problema de salud mental, no sé, un padre depresivo, por decir así, educa a un hijo depresivo, o esto tiene que ver más con otros factores del contexto social de cada individuo, o, bueno, esa es mi duda, ¿no? O sea, un padre tiene que sanarse para tener un hijo sano, en ese sentido. Mira, a día de hoy tenemos muchos factores que analizamos para entender qué pasa con un episodio depresivo y por qué se genera un episodio depresivo, ¿no? Uno es la herencia genética, es decir, la propia biología de si yo tengo una carga genética de sintomatología depresiva, es muy probable que mi hijo también la tenga. No quiere decir que por eso mi hijo vaya a ser una persona depresiva, pero sí tenemos que poner un poco como ese foco rojo a decir que si yo me he pasado 20 años depresivo, es muy probable que genéticamente y biológicamente tenga una serie de regulaciones que de alguna manera ya implican un tratamiento y que mi hijo pues tenga que atenderse desde una edad a lo mejor más joven, prevenir más ciertas conductas, estar más atento. Entonces ese factor biológico siempre hay que tenerlo presente. De ahí un factor contextual. Al final, ¿qué pasa? Un padre depresivo va a generar un contexto depresivo, ¿no? Entonces, si yo veo que mi padre está todos los días acostado en cama, viene de trabajar y no quiere hacer ninguna actividad y no se baña y de repente ante cualquier mínima cosa sus emociones son muy intensas, es muy probable que ese contexto afecte a que yo también tenga síntomas depresivos en pequeñas edades, ¿no? Y también hay que decir que hay una edad que es pues muy sensible en los niños, que es entre los 7 y los 12 años, ahí se forman la mayor parte de nuestras creencias. Ahora que está tan en auge la película de Intensamente, que habla de eso, a mí me parece maravillosa, que habla de esas creencias que podemos formar. Entonces, claro, podemos adaptar creencias que nos lleven a tener patrones de conducta depresivos. Voy a poner un ejemplo para que me entendáis un poquito más, porque a lo mejor esto es muy específico clínico, por decirlo así. Si yo veo que mi papá cada vez que está triste, en lugar de generar una herramienta para controlar esa tristeza o en lugar de afrontar esa tristeza de una manera correcta, lo que hace es encerrarse y aislarse, es muy probable que yo adapte esa creencia, ¿no? Entonces, que yo identifique que cuando yo esté triste, lo que tengo que hacer es encerrarme y aislarme. Si esto lo hago una vez no pasa nada, pero si lo repito durante toda mi vida, a los 25 años, al final voy a estar cargando con una serie de emociones que no he sido capaz de canalizar y de externalizar correctamente. Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, bueno, perdón, hay muchos más factores que por supuesto pueden influir en tener un episodio depresivo, pero respondiendo ya más directamente a tu pregunta, influye sí, no es el factor determinante, pero por supuesto que va a influir en la salud mental que vaya a tener, pues en este caso, el hijo de esta persona. Okay. Parece que ahora estamos en la época donde, y le voy a decir, la palabra de moda es estrés, ¿no? Todo, vas a un médico, no sé, gastroenterólogo y te dice, es estrés. Es estrés. Yo escuchaba a un especialista, que no voy a decir su nombre porque no me quiero equivocar, y él decía, todos vivimos con estrés. O sea, no, siempre la gente te dice, es que no te estreses. O sea, es imposible no estresarse, decía. Todos vivimos con estrés. Lo importante es cómo liberas ese estrés. Exacto. Bueno, mira, yo siempre soy partidaria de generar conocimiento en torno a esto, ¿no? Entonces, os voy a hacer una pregunta, a ver qué opináis, si la sabéis vosotras. Okay. ¿Cuál es la diferencia para vosotras entre estrés y ansiedad? Yo no la sé. Creo que la ansiedad me genera preocupación extrema, ¿no? Desesperación. Ajá. Y el estrés, pues, es el más momentáneo, ¿no? De acuerdo a una situación más como nerviosismo, como algo más reciente, y la ansiedad es un miedo, una desesperación más... Ibas muy bien encaminada. Sin entrar en conceptos muy específicos, creo que esa es la diferencia. Sí, ibas muy bien encaminada. Si yo tuviera que explicarlo un poquito más específicamente, pero muy bien la aproximación que hiciste, el estrés es una respuesta que tiene mi cuerpo ante un estímulo concreto. Tengo un problema en el trabajo, justo lo que dijiste, tengo un problema en el trabajo, puedo preocuparme por ese problema, el estrés genera preocupación, por supuesto, tengo una serie de síntomas físicos en torno a ese problema causadas por el estrés, pero cuando se va el problema, mi estrés debería disminuir, ¿no? Porque lo que me está generando es ese estímulo concreto, el estrés. La diferencia con la ansiedad es que vivimos como un estado que se conoce como estado de alerta permanente, como decirlo así, un estrés permanente ante cualquier estímulo y en todo momento estoy teniendo todos esos síntomas, tanto físicos como psicológicos, que relacionamos con la ansiedad, ¿no? Entonces, yendo un poquito más directamente con tu pregunta, tienes razón. Ahora muchos doctores, fíjate que me llegan muchos pacientes a la consulta diciendo esto, es que el doctor me dijo que esto me pasa porque estoy estresada y luego viene la frase del doctor que dice, y cálmate, relájate un poco, ¿no? Y bueno, yo digo, pues si fuera tan fácil, pues creo que todos lo elegiríamos por las mañanas, calmarnos y relajarnos, ¿no?
Entonces, yendo un poquito con esto para seguir explicándolo y seguir generando conocimiento, yo soy muy partidaria de que el conocimiento al final nos va a dar un control y nos da alivio. Si yo sé qué es lo que me está estresando y identifico mi estrés, voy a ser mucho más capaz de lidiar con él a que no entiendo qué es el estrés y lo voy a generalizar a todas las situaciones de mi día a día, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? El estado de alerta. El estado de alerta es un estado de nuestro cuerpo de supervivencia, que se conoce como ansiedad. La ansiedad no es mala, al final la ansiedad nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de los años y nos ayuda a que podamos enfrentarnos pues, a los estímulos peligrosos que pueda haber en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué puede ser un estímulo peligroso? Voy caminando por la calle, un coche viene directo hacia mí, no ha visto que el semáforo se ha puesto en rojo, mi cuerpo detona una señal de alerta, concretamente le manda una señal el hipotálamo, y el hipotálamo manda una señal a las glándulas suprarrenales y eso hace que aumente la adrenalina y el cortisol. Esa adrenalina y cortisol hace o genera una respuesta en mi cuerpo que me ayuda a poder sobrevivir a ese coche que venía directo hacia mí, ¿no? Pues en este caso muy probablemente se va a activar, mis músculos se van a activar, se va a aumentar mi frecuencia cardíaca para poder escapar más rápido, va a aparecer la hiperventilación y en el momento en el que pasa esta situación tengo que llegar a un estado de relajación por mí misma. ¿Cuál es el problema? Que esto es un estímulo peligroso. La ansiedad desadaptativa que conocemos hoy, de la que hablamos, genuinamente son preocupaciones constantes que tenemos en el día a día que no van a pasar, que son irreales, pero que mi mente y mi cuerpo no están entendiendo que son irreales, las consideran como reales. Entonces desarrollan esta respuesta que yo acabo de hablar de forma permanente a lo largo del día ante situaciones muy cotidianas, como por ejemplo, me preocupo por el trabajo, me preocupo por mis hijos, me preocupo por el futuro, me preocupo por la situación económica y mi cuerpo lo identifica como ese estado de alerta donde tengo que activar esta respuesta de lucha o huida, así se conoce, que me lleva pues, a esos estados de tanta inestabilidad y de tanto malestar. ¿Cuáles son técnicas, consejos, ¿no? Que justamente hoy que estamos grabando este podcast, estamos en el Día Mundial de la Relajación, ¿no? Mira. Y creo que va de la mano, ¿no? El relájate, o sea, no lo estoy diciendo como estoy ansiosa, relájate. Listo, ya me dijeron relájate y solita la palabra hizo, ¿no? Y me relajé, claro. Pero hay métodos, ¿no? El medita, el respira profundo. ¿Sí funciona? Sí, claro, por supuesto, sí funciona y bueno, está basado en evidencia, ¿no? El hecho de que funciona. ¿Por qué funciona? Si tenemos en cuenta que mi cuerpo está agitado, mi mente está interpretando que el problema que tengo en el trabajo es un problema que pone en riesgo mi vida, que es un problema muy peligroso. Entonces aparece dentro en mi lugar de trabajo, por ejemplo, y de repente mi corazón se empieza a acelerar, manda más sangre a las extremidades para esa respuesta de lucha o huida de la que os hablaba. Al mandar más sangre a mis extremidades siento ese hormigueo que muchas veces podemos llegar a sentir con el nerviosismo. Empiezo a sentir esa sensación de hiperventilación. ¿Por qué? Porque mi cuerpo genuinamente está preparado para esta respuesta de lucha o huida. Con estos ejercicios de relajación lo que hacemos es desactivar esa respuesta de lucha o huida que es tan desagradable para nosotros, que provoca síntomas de tanto malestar, y al desactivar esa respuesta mediante estos ejercicios podemos llegar a estados de relajación, ¿no? Sugerencias, consejos que yo puedo dar en ese sentido, la respiración. La respiración es clave, es una señal que mandamos a nuestro cuerpo de que las cosas están tranquilas. Si todos tenemos miedo, o en algún momento que hemos tenido miedo, lo primero que se acelera es nuestra respiración, ¿no? Empezamos a notar que ante esa sensación de miedo, de pánico, empiezo a respirar de una manera pues hiperventilando. Entonces, si yo soy capaz de controlar esa respiración mediante ejercicios de relajación, voy a poder mandarle esta señal a mi cuerpo para que pueda provocar un estado de mayor bienestar para mí. Ejercicios que pueden ayudar mucho, bueno, la respiración diafragmática. Estamos muy acostumbrados a respirar pulmonarmente, ¿no? Entonces tomo aire y se hincha esta parte de mis pulmones, cuando en realidad el diafragma es donde tendría que llegar nuestro aire. De esta manera llegamos a estados de oxigenación mucho más plenos que van a provocar estados de relajación mucho más completos. Oye, Alba, bueno, yo tengo una duda. ¿Cuándo tenemos que visitar a un especialista en salud mental? Porque yo, por ejemplo, yo soy la reina del estrés. Me estreso todo el tiempo, me estreso antes de grabar el podcast, me estreso a la hora de trabajar, pero como tú dices, es temporal, ¿no? Es específicamente antes de una situación de cierta presión y después se va. Pero tal vez digo, y luego la gente me ha dicho, oye, te estresas de más. Y normalmente uno pensaría, pues es que ese estrés se va. En estos casos, ¿debo de buscar a un especialista en salud mental? ¿O tú consideras que no? ¿O cómo saber si con ayuda profesional lo puedo controlar? ¿O
o no, porque creo que a veces subestimamos ciertos padecimientos, ¿no? Entonces yo te digo, yo soy la reina del estrés y nunca había pensado o considerado que por el estrés pudiera buscar a un especialista. Ahora ya me surge esta duda. Pues mira, yo creo que aquí entra algo clave, que es ¿qué tanto ese estrés te permite disfrutar de tu trabajo o no? Ok. No Sí. se disfruto todavía. Sí, Todavía. Si llego a mi trabajo preocupada, angustiada y de repente pienso en el podcast y pienso que lo voy a hacer fatal y que no voy a saber qué decir y que como siempre me voy a equivocar y que no sirvo para nada. Lo que ya y pasó. Lo que ya pasó hace rato, pero... Y entonces si tengo todos esos pensamientos, claro, es imposible disfrutar de un trabajo así. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que normalizamos eso. Seguramente tú ya tienes normalizado que vas a llegar aquí y ya sabes que te vas a sobrepreocupar y a sobreanalizar la situación, ¿no? Entonces, mi respuesta ahí sería, analiza la calidad de vida que te implica o que te resta ese estrés que estás teniendo y en base a eso tú decides si quieres tener pues, una mayor calidad de vida para poder pues, tener mayor bienestar finalmente, ¿no? Ese primer punto. Y un segundo punto que creo que también es importante, cuando hay síntomas físicos, cuando nuestra sintomatología ansiosa nos muestra síntomas físicos y aparece esa voz interna, ese pensamiento disruptivo, intrusivo y descontrolado, ahora explico esos términos a lo mejor un poquito más específicamente, cuando pasa eso creo que ya es importante buscar un especialista. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahí es donde mi cuerpo me está diciendo no tienes las herramientas suficientes para afrontar esta situación, necesitas nuevas herramientas y ahí eres el especialista quien te las va a dar, ¿no? Ok. Fíjate, Alba, que yo también soy una persona muy estresada, pero yo tampoco he recurrido a un especialista y ahorita nos ves y dices, ahora entiendo todo, ¿no? pero justo hace un tiempo yo me puse como a reflexionar las etapas de mi vida, ¿no? Y entonces en todas las etapas de mi vida había estrés, hubo estrés, ¿no? Y un estrés muy intenso. Pero entonces eso me llevó a mí a concluir a que justamente, y ahorita que ya lo explicas, lo entiendo, el estrés es pasajero y lo importante es disfrutarlo pese al estrés o aún con el estrés, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar y decía, yo me acuerdo cómo me estresaba en los exámenes. Los exámenes de la universidad era de, y ahorita digo, ¿y dónde están? Ya pasaron, ya quedó. Disfruté el momento, quizá no lo disfruté porque me enfoqué más en estresarme que en vivirlo. Y entonces ahora con esa lógica es lo que vivo ahorita, ¿no? Es decir, bueno, me voy a estresar muchísimo, pero porque es un momento, porque es una carga de trabajo muy fuerte y lo que sea, pero esto va a pasar, ¿no? Y entonces va a pasar y ya disfrútalo, porque también el estrés se disfruta, porque es más satisfactorio después cuando ya pasó y decir, Sí, bueno, ahí ya entran como otro término, ¿no? Que siento que es como la carga laboral extensa. O sea, una cosa también es estar estresado y otra cosa es tener mucho trabajo que hacer y tener que enfrentarme a ese trabajo, ¿no? Y aparte al estrés que te genera ese trabajo. Ajá, exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, en lo que me estás diciendo, creo que eso es una técnica muy buena. Al final es una técnica cognitiva, es una técnica de tu pensamiento donde tú lo que buscas es entender en qué momento tu estrés va a disminuir, ¿no? Entonces, eso que ahora voy a tener 3 días muy estresantes, pero sé que al cuarto ya voy a estar relajada. Y eso te ayuda seguramente a tener motivación para que esos 3 días los puedas vivir de una mejor manera. Pero también obviamente que es importante que a pesar, o más bien que nuestra carga de trabajo no nos estrese, ¿no? O sea, al final creo que también sería buscar nuestra calidad de vida, el tener un trabajo que nos haga sentir a gusto, que saque lo mejor de nosotros, que realmente nos provoque estados de bienestar y que de forma recurrente que mi trabajo no me provoque una sintomatología ansiosa o estresante como la que me estás mencionando. Ahí tenemos que evaluar 2 cosas. Si soy yo que realmente no tengo las herramientas para enfrentarme a diferentes situaciones de trabajo o si es mi trabajo que genuinamente me está provocando esos niveles de estrés tan altos, ¿no? Y en base a eso, pues tomar decisiones que en base a qué sería lo mejor para mí si tengo un análisis claro de la situación. Si necesito herramientas, hay herramientas muy buenas para controlar el estrés. Por lo general, el estrés también implica sobrepreocupación. Yo estoy segura que cuando tienes mucho trabajo estás sobrepreocupada, ¿no? Estás pensando, ¿me va a salir, no me va a salir? ¿Llegaré a tiempo? ¿Entregaré a tiempo? ¿No entregaré? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Esa sobrepreocupación, de alguna manera, se puede controlar. Hay herramientas para manejarla de una mejor manera y a lo mejor mis niveles de estrés bajan y ya no tengo que pasar por esos 3 días que van a ser tan desagradables para mí, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es
tomarnos un tiempo, ¿no? Tomarnos un tiempo, uno mismo, sentarse 5 minutos, 10 minutos o 10 horas si es necesario, pero pensar en cómo estamos, porque nos acostumbramos a vivir como vivimos, ¿no? Y no nos damos cuenta que podemos vivir mejor, que podemos estar mejor, ¿no? Y creo que eso nos va a hacer o nos va a llevar o nos va a encaminar a decir, puedo estar mejor, voy con el experto o la experta que me va a ayudar a hacerlo. Y ahorita viene a mi mente el caso de tu paciente, ¿no? La que decías, ella vivía con ansiedad, pero estaba acostumbrada a eso porque lo había visto y su mamá lo tenía. Y su mamá, yo creo que toda su vida estaba acostumbrada a que así era su vida. Cuando vio un cambio en su hija, dijo, no, también yo puedo ser ella y me puedo sentir así, voy a buscar ayuda. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Eso fíjate que es un momento muy bonito que vivimos en terapia cuando le enseño, por ejemplo, a los pacientes herramientas para controlar sus pensamientos, ¿no? Y para tener un mayor manejo de sus pensamientos. Y en el momento en el que son capaces de controlar, me dicen, Dios mío, yo no sabía que podía tener esta buena relación con mi voz interior, no sabía que podía tener esta voz interior tan en control, tan en calma, ayudándome tanto. Entonces, por supuesto, normalizamos muchos momentos de malestar. Y dijiste algo muy importante que me gustaría como hacer énfasis en eso, que es el conocerse. Al final, cada persona es un mundo, no hay dos personas iguales, y entonces al final tengo que entender qué es lo que a mí me ayuda y qué es lo que me hace sentir bien. Y en ese momento donde me paro a conocerme qué me está afectando en mi vida, qué no me está afectando, qué me está ayudando, qué no me está ayudando, qué relaciones me hacen bien, qué problemas tengo conmigo mismo, qué problemas no tengo, ese autoconocimiento que deberíamos de hacer todos, al final es tan importante que sepamos quiénes somos y cómo actuamos y por qué actuamos como actuamos, es el que al final nos va a prevenir de muchos diagnósticos graves de salud mental, ¿no? Si yo sé que a mí hacer ejercicio, por ejemplo, me hace sentir bien y tomarme todos los días 1 hora para hacer ejercicio me hace sentir bien, el hecho de tener ese conocimiento me va a impulsar a seguir haciéndolo. Pero si no lo sé y hago ejercicio, pues porque sí, ¿no? Porque escuché por ahí que es bueno hacer ejercicio y no le doy esa importancia y ni siquiera sé si me hace sentir bien o no, es donde entramos en ese estado de aceleración que hablaba al principio, que nos lleva pues a no conocernos y actuar un poco en modo avión, como en ese modo automático en el que creo que muchas personas a día de hoy se sienten identificadas cuando lo mencionamos. Oye, Alba, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, quisiera tocar contigo un tema un poquito, tal vez controversial, pero considero importante, y sí me gustaría que tú como experta nos contaras la importancia de buscar un especialista. ¿Por qué te lo digo? Porque he visto mucho que por redes, por comentarios, por lo que sea, está muy de moda buscar, por ejemplo, que a las flores de Bach cuando uno está deprimido, y te lo digo porque cuando yo pasé una depresión hace unos años y me recomendaron las flores, y ahí va la burra a comprar las flores, y o sea, sí, y que la constelación familiar, ¿te acuerdas que hasta me dieron mis gotas de que a la chinga del, ¿cómo se llamaban? Me vale madre se llamaban mis gotas. Entonces, así, como sí, para que me valga solo madre. en México le pondrían ese nombre, ¿eh? De verdad, te lo juro, mi gotero se llamaba Me Vale Madre. Así, y la verdad es que aparte de que me gasté un buen dinero, no me sirvieron para nada. Pero aparte, o sea, ahora te lo digo, yo ya sé que a mí no me funcionó, pero hay gente que está convencida que esa es la respuesta, que el análisis de la constelación familiar para que veas cuál es tu problema del pasado, no sé qué tan cierto sea o qué tan cierto no, pero justamente apenas estoy hablando con un amigo que me dice que tiene ansiedad diagnosticada y que ya va a ir a ver a la señora que te hace la terapia del no sé qué, Reiki, no sé dónde, y yo le digo, ve a terapia. No, es que la terapia no me está funcionando y ahorita ya me recomendaron este lugar. Bueno, ya, a ver. Entonces, sí me gustaría que tocáramos este tema de verdad la importancia de buscar a un profesional de la salud mental. Totalmente, y tienes toda la razón, es un tema muy controversial, ¿eh? Yo, la verdad, no quiero ofender a nadie porque muchas veces llegan a consulta y me dicen, Alba, fui a una constelación y me ayudó y me cambió mi vida, y yo te voy a decir, respeto tu opinión, qué bueno, me da muchísimo gusto, al final, creo que el final último es el bienestar, pero tenemos que tener un término muy presente, ¿no? Que es la evidencia científica. Todo lo que hacemos en psicología y en psiquiatría está evidenciado. Hay estudios detrás que nos dicen que esto ayuda, que ayudó a un porcentaje de la población y que podemos seguir, pues de alguna manera, generalizándolo al día a día, ¿no? Y, por ejemplo, yo siempre digo, yo todo lo que hago en terapia no es casualidad, no es que nos sentemos a platicar en una silla con otra persona y a preguntarle cómo está su vida y cómo se siente. Todo lo que hacemos en terapia está estudiado, todo lo que hacemos en terapia
tiene esa evidencia científica de la que hablo, está estructurado por mi parte, yo sé lo que vamos a hacer en cada una de las consultas, te propongo el tratamiento y en base a ello pues buscamos tu mejor evolución, ¿no? Entonces, con esto que me estás diciendo, yo porque creo que a veces las personas acuden a ese tipo de tratamientos, genuinamente porque es más fácil. La terapia es difícil, ir a un proceso terapéutico no es fácil y muchas veces yo le digo a mis pacientes felicidades por estar aquí sentado hablándome de ese problema que tan difícil era para ti, que llevas guardándote durante 20 años y no es casualidad que te lo lleves guardando 20 años y por mi parte como profesional de la salud mental lo único que puedo hacer es trabajar de la forma más ética, profesional y respetuosa con ese problema que tú estás teniendo. Obviamente dar ese paso de contar esa problemática y enfrentarme a ella y trabajarla y vivir las emociones que a lo mejor llevo 20 años evitando es muy complejo. A veces es mucho más fácil pues acostarme en una camilla y que me pongan unos imanes y si funciona bien y si no funciona pues también bien, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que acerca a determinadas personas a ese tipo de tratamientos. ¿Funciona o no funciona? Pues yo creo que yo no lo sé, no puedo decir que nada sobre eso. Lo que sí puedo decir es que no tiene evidencia científica y creo que hay ciertos síntomas que pueden ser muy riesgosos como para jugarle a tratarlos con algo que no tenga evidencia científica, ¿no? Alba, pues qué rica charla. Yo creo acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Espero que dejemos abierta la comunicación para futuras cosas, porque creo que esto va a seguir dando para mucho, ¿no? Claro que sí. Para la próxima le vamos a pedir a la gente que nos mande sus preguntas y cosas que quieran saber para que tú puedas contestarlas. O pues de una vez, ¿no? Que dejen en los comentarios si tienen dudas y programamos otra y ya las resolvemos en el siguiente episodio, ¿no? Me encantaría, yo me sentí agradecemos mucho que hayas estado aquí. Sabemos de tu agenda súper apretada y que te hayas dado un tiempo para nosotros es increíble, pero pues la verdad nos quedamos con muchas ganas de ya ir contigo y que nos acuestes y que nos digas, a ver, tienes este problema y vamos a tratarlo así que me gustaría creo que como nosotras hay mucha gente que quiere saber más de ti, perdón, y que quiere pues contactarte. ¿De qué forma lo pueden hacer? Claro, bueno, mira, yo ahí déjame que diga algo. Yo a día de hoy ya no atiendo pacientes de primera vez, justo por eso, porque... Discúlpame que ni yo lo avisé. Ya no atiendo pacientes de primera vez justo por eso, porque al final atender a un paciente implica mucha responsabilidad, mucha ética, implica entregarte con ese paciente y si ya no tengo el tiempo, pues soy yo la primera que tengo que decir que no. Pero dirijo una clínica de salud mental donde tengo especialistas buenísimos que van a tratar con la misma profesionalidad, con la misma ética, con el mismo respeto que como yo lo haría. Y para contactarnos, pues estamos ubicados en Calzada Zabaleta, 1250. La clínica se llama Clínica Almaya y pues esperemos que ahí podamos buscar. Redes sociales, Clínica Almaya en Instagram. No soy muy activa, perdóname. Aquí en redes sociales. De la clínica, está. De la clínica no soy tan activa, pero bueno, por ahí luego colgamos información y demás. Y por ahí pues pueden encontrar una atención maravillosa de salud mental y de calidad, sobre todo. Pues de mi parte sería todo. También pues te reitero nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta ocasión y pues bueno, creo que para cerrar con el mensaje de que es muy importante que todos cuidemos nuestra salud mental, que no es un juego, que es una gran responsabilidad y pues bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, Andy. Alba, muchas gracias, bienvenida. Pues algo que agregar. No, pues que muchísimas gracias a vosotras y sobre todo gracias por darle un espacio a un tema tan importante como decís, como la salud mental y que ojalá pues toda esta información llegue a muchas personas y les pueda ayudar a tener su calidad de vida más estable. Pues gracias a ustedes, gracias Alba Lema y nos vemos la próxima. Hasta luego.